Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, 9 de marzo del año 2022, tenemos nuevamente el gusto de estar juntos en una plática más en este colegio Alto Rendimiento Jurídico. Vamos a platicar dentro del ciclo casos reales en salas penales de algo que nos ocurrió y que es digno de comentarse porque además tiene una trascendencia en esta plática. Pasa algo muy interesante que normalmente como abogados tenemos un gran problema, pero no quiero adelantar, sino quiero hacer la democión, como quien dice, ¿sí? Buenas noches, ya está con nosotros Tonaxin, Rosique, Bruno Pérez, Julio, buenas noches, mis buenos amigos, Nazón Zamora y más se siguen incorporando, ¿sí? Bien. Débora Guzmán, gusto verte, aunque sea a través de estos medios, Débora, ¿sí? Irene Molina, nuestra cantante de Acapulco, ¿sí? Pero bueno, vamos a platicar entonces de un caso de la vida real. ¿Qué creen? Es muy normal que como abogados nos hablen la expresión es al cuarto para las 12. Esto es resulta que le llega un citatorio. Es el caso. Le llega un citatorio, presentarse el día tal, a tal hora, en una sala, en este caso, en materia penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Juzgada que apenas tenemos conocimiento realmente, nos vamos a enterar en el momento de la audiencia de lo que realmente, una vez el juez le pregunta, en eso inclusive el asesor jurídico y la víctima del delito, yo iba por parte de los probables responsables, dos personas acusadas de violencia familiar, pero aún no se había presentado la denuncia, ¿sí? O eso es lo que me habían dicho. Lo que me habían dicho, las dije en el momento que tienen cita y les dieron copia de la carpeta. No nos han dado copia de la carpeta, no tenemos nada. Bueno, la lógica sería que iban a estar citados o estaban citados para audiencia inicial, que antes de empezar la audiencia el Ministerio Público iba a entregar copia de la carpeta. Lo que ocurre, ¿no?, en ese tipo de situaciones, cuando es un citatorio para audiencia inicial para formulación de imputación. A esta audiencia en calidad de detenidos les había llegado ese citatorio. Bueno, se empieza a desarrollar, les reitero, la audiencia a través de medios remotos, entiéndase de manera virtual. Estaba el asesor jurídico y la víctima del delito. O sea, lo estábamos viendo ahí en pantalla. El juzgador, cuando concede el uso de la palabra, en lugar de decirle al Ministerio Público, le dice al asesor jurídico, asesor jurídico, ¿por qué motivo generó usted la presente audiencia? Y este le dice, porque la víctima del delito me ha comunicado que las medidas de protección que con base a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que usted, señor juez, decretó 3 días antes, pues resulta que las ha incumplido. Motivo por el cual solicito se aplique la medida de arresto que se determinó por parte de usted para el caso de incumplimiento de la medida de protección. Lo que entonces me da lugar a que yo piense,
Ah, caray, se trata de un problema en donde está la medida de protección en determinado momento en entredicho si se ha cumplido o no se ha cumplido. Se escucha mal la grabación. Tu imagen está pausada. ¿Y qué pasará a mí? Ahorita ya me moví. Desconéctate. ¿No sé? Desconéctate del cel. Me desconecto del cel. Me están diciendo aquí Nancy. Se escucha mal la transmisión, muy entrecortado el audio en el Face. Entonces, a ver, hicimos aquí algo. Me van a decir si ya nos vemos mejor. ¿Qué pasó? ¿Me veo pausado? Reiniciamos entonces, ¿sí? Ahí me avisas, Nancy, por favor, si pasa algo al respecto, ¿sí? Bueno, vamos a reiniciar por aquello de que no se escuchaba bien mi voz y se pausaba la imagen. Me habla un cliente un día por la tarde diciéndome que tiene citatorio para audiencia. Al día siguiente, le digo que me mande el citatorio y el citatorio, los datos que tiene es que el día tal, a tal hora, en tal sala de oralidad de juzgado de control del Poder Judicial de la Ciudad de México se va a llevar a cabo una audiencia en donde él tiene el carácter, él y su esposa, de probables responsables y que el delito es de violencia familiar. Ahí le señalan violencia familiar. Bueno, yo le pregunto que si tiene copia de la carpeta de investigación para vernos y tener la posibilidad de estudiarla, aunque sea con horas, pero que la tuviera. Y me comenta que no le entregaron copia de la carpeta de investigación. Bueno, es toda la información que tengo por parte de la persona, lo que da origen a que pues, tenga problemas, porque ¿qué voy a hacer al día siguiente, no? Voy a ir apenas enterándome en el momento de qué es lo que trae el Ministerio Público en su contra. Bueno, lo que provoca que al otro día llegamos media hora antes de la audiencia, se lleva a cabo en el horario correspondiente, no hay dilación, y se individualizan las partes. Menciono que es mi primera intervención y que voy en representación de la defensa de los señores del matrimonio. El juez le pregunta que si está de acuerdo en que yo sea su defensora, lo cual dice que sí, y el correspondiente palabra sacramental que dice el juzgador defensor, encárguese. Y ese encárguese no es más que en este momento acepto y protesto el cargo que se me ha conferido por parte de los señores. Y entonces se da comienzo a la audiencia y les comentaba que la víctima y el asesor jurídico estaban de manera virtual, los veíamos en un monitor, en una pantalla, la pantalla de la sala de audiencias, y obviamente la mirada va dirigida hacia allá.
Yo tenía la idea, porque les reitero, no sabía de qué se trataba la audiencia, y tenía la idea que sería citatorio para audiencia inicial. No lo decía el citatorio, lo daba a entender. Y el juez le pregunta a la asesoría jurídica, no al Ministerio Público, sino a asesoría jurídica, que por qué motivo está generando la presente audiencia. El asesor jurídico menciona, su señoría, es con motivo del incumplimiento a la medida de protección, a las medidas de protección que usted hace 4 días le estableció a los señores, obviamente dijo los nombres, con base a la Ley General de Acceso, quito la palabra general, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es en vigor en la Ciudad de México. La Ley General, sabemos que precisamente por su nombre general, es a nivel federal. No, esto fue con base a la normatividad de la Ciudad de México. Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, y que los señores incumplieron y por lo tanto solicito se aplique el arresto que está establecido por usted en la determinación donde fijó dichas medidas de protección. Con lo cual, mi mente, mi paquetería jurídica, tiene que irse, porque en ese momento me estoy enterando que a este matrimonio le aplicaron medidas de protección con base en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. No tengo tiempo para estarla consultando ahí. Ya la debo de traer instalada en mi paquetería jurídica, o al menos la idea. Debo de saber que ahí hay medidas. La ley dice medidas u órdenes de protección. Bueno, eso ya lo sé. Precisamente es lo que se alaba de los señores jueces de este sistema en toda la República Mexicana, que cuando llegan a una audiencia, generalmente no conocen de la carpeta de investigación, tienen prohibido el acceso a la misma, se supone, y entonces en el momento de lo que le planteen las partes va a tener que resolver. Él también debe traer instalada toda la normatividad. Claro que tiene un apoyo que es esta computadora que siempre tienen enfrente y pueden ahí hacer consultas o incluso sus auxiliares les pueden precisamente apoyar cuando se requiere algo. Pueden tener ese comunicación con sus auxiliares, búscame esto, búscame el otro, o un auxiliar que es rápido, le manda ahí la información. Alguna de las partes cita un registro de alguna tesis aislada o una jurisprudencia y el auxiliar tiene que acudir a ver ese registro y mandárselo al señor juez para efecto de que no esté nada más en la creencia de lo que en la parte le está diciendo, la parte procesal, sino verificar que efectivamente lo que está señalando es correcto. Bueno, oigo, me regreso a la audiencia, que se aplicó diversas medidas de protección en contra de ese matrimonio que yo estoy representando y que se generó la audiencia por el incumplimiento a dichas medidas y que solicita se haga efectivo el arresto que se señaló para el caso de incumplimiento. Ya tengo instalada mi paquetería jurídica, pero como se trata que en esta noche nosotros tengamos esa información en vivo y en directo, vamos nosotros a platicar sobre dicha normatividad. Aquí tenemos un apunte al efecto, ¿sí? Y entonces vemos lo siguiente. Dejen aquí preguntar. Amor, ¿me das el acceso al poder dominar esto? Ya lo vi. Gracias. Cuando dije amor me refería a Nancy, ¿sí? Bueno. Este fue el enunciado de nuestra plática, era la presentación. El Colegio de Alto Rendimiento Jurídico dentro del ciclo Casos Reales en Salas Penales. El maestro Rubén Sabín Sánchez, servidor, charla sobre medidas y órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahí hay un
ligero errorcito, pero ahí dice las mujeres. Y vamos a ver entonces la normatividad. Nos refieren aquí el artículo 63. Y vamos a ir platicando sobre el camino. Acuérdense cuál es mi problema como abogado. Como abogado es que ya me avisaron. Se le aplicaron 4 días antes al matrimonio que estoy representando como defensor medidas, diversas medidas de protección de las previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Incumplieron. Todavía no me dicen por qué. Me anunciaron. Incumplieron con ellas y solicitan que se aplique un arresto. Hasta ahí me quedo de lo que está pasando en la audiencia. Tengo que ir a mi paquetería jurídica y es lo que voy a hacer en este momento con la trampa de que sea motivo de la clase. En el desarrollo de los artículos que vamos a ver, quiero yo advertir si alguno resuelve el problema. ¿Cuál es el problema? Le quieren aplicar un arresto al matrimonio que estoy representando por haber incumplido con las medidas de protección que 4 días antes el juez le fijó con base a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Me voy a mi paquetería jurídica, reviso estos artículos y tengo que ver cómo puedo defender. Dice el 63, las medidas u órdenes de protección en materia penal se consideran personalísimas e intransferibles. Esto quiere decir que no puede llegar alguien a cumplir una medida u orden de protección a nombre de otro. Son personalísimas e intransferibles. Diríamos que son medidas de carácter personal. ¿Y cuáles son? La prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendido. Adelanto, esta fue una de las que le pusieron, ¿eh? Prohibición de acercarse a la víctima u ofendido. Esta fue una de las que le fijaron a mis clientes. 2, prohibición. Aquí tenemos que destacar algo, lo que le he llamado el desglose de las normas, no nomás de los tipos penales, sino también de las normas procesales, ¿sí? Aquí hay 2, prohibición de acercarse a la víctima u ofendido. Sabemos que víctima y ofendido son distintos, Artículo 108, Código Nacional de Procedimientos Penales. Víctima, quien resiente directamente sobre su persona la conducta desplegada por el sujeto activo. Víctima, quien resiente directamente sobre su persona la conducta desplegada por el sujeto activo. Ofendido, es la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito realizado. Ofendido, la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con motivo del delito realizado, ¿sí? Y por eso entonces tendríamos que no nomás hay 2, habrá 4. Vamos a ver el ejercicio rápidamente. Prohibición de acercarse a la víctima, 1. Prohibición de acercarse al ofendido, 2. 3. Prohibición de comunicarse con la víctima, 4. Prohibición de comunicarse con el ofendido. En la fracción primera tenemos 4, ¿sí? 2. Prohibición para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente. Bien, con el ejercicio que acabamos de hacer, aquí también advertimos que hay diversas medidas de protección en la fracción segunda de este artículo. Prohibición para asistir al domicilio de la víctima directa. Prohibición para asistir al domicilio de la víctima indirecta. Prohibición para acercarse al domicilio de la víctima directa. Prohibición para acercarse al domicilio de la víctima indirecta. Y estas combinaciones también para acercarse al lugar de trabajo, al lugar de estudio o cualquier lugar que frecuente. Siempre va a jugar futbolito en la cancha que se encuentra instalada en tal lugar. Es un lugar que frecuenta, no puedes ir, ¿sí? Obviamente el juzgador tiene que aplicar la medida de protección. No, también el Ministerio Público, pero ahorita estamos hablando de manera general. ¿Y por qué el Ministerio Público? Porque más adelante lo autoriza algún artículo. Pero aquí me viene una pregunta. ¿Hablan de víctima directa o indirecta?
víctima directa o indirecta. Paquetería jurídica, a ver, ratoncito, córrele ahí, ¿qué es víctima directa, qué es víctima indirecta? Entonces tengo yo que saber que hay una ley general de víctimas que me señala en su artículo 4 quién es una víctima directa y quién es una víctima indirecta. Ahí me van a dar la respuesta, precisamente cuando estamos en presencia de la víctima directa y en cuanto en la víctima indirecta, ¿sí? Para efecto de poder tener yo completo la información de cuando se trata de estar molestando a la víctima directa o a la víctima indirecta, cuando el juez ordenó prohibido asistir o prohibido acercarte al domicilio, al lugar de trabajo, al lugar de estudio o cualquier lugar que la víctima directa o indirecta frecuente, ¿sí? 3. La desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima. Y vean lo interesante de este tema, aunque sea su casa del agresor, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, del matrimonio en sociedad conyugal o de separación de bienes, ¿sí? Hasta ahí, porque ya viene ahí otra hipótesis, desocupación inmediata por parte del agresor, te me sales, ¿sí? Medida de protección prevista en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Te me sales aunque sea tu casa, ¿sí? Claro que es una medida temporal, no es de manera permanente, pero se pretende precisamente coartar toda esa posibilidad de que la víctima siga siendo sujeta a ello, esa revictimización, ¿sí? Y por lo tanto van a ordenar la desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima. Y también nos dice esta fracción en la parte final, y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia, una vez que se resguarde su seguridad. O sea, te me sales agresor por una temporalidad determinada. Ahí nos la va a establecer la ley más adelante. Y garantizar el reingreso de la víctima al domicilio, ¿sí? Y nos dice aquí la norma, se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la propiedad o posesión que previamente existían. O sea, tú pagabas la renta, la vas a seguir pagando, ¿eh? No porque te salgas, vas a dejar de pagar la renta, ¿sí? Las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la propiedad o posesión. Si hablamos de propiedad, el pago de luz, el pago de agua, el pago de predial, el pago de gas, todo lo que se vendría pagando por parte de él, si en el acuerdo que tiene ese matrimonio o esa relación de convivencia respecto de los gastos derivados de la casa, lo tienen fijado en tal forma, tiene que seguir haciendo esas obligaciones. No se le van a aplicar mayores, son las que ya venía él cubriendo. Incluso hablan los apoyos que brindaba para ello, ¿sí? Obligaciones contractuales. Existe un contrato, sabemos que los contratos pueden ser verbales o por escrito. Se van a seguir cumpliendo por parte del agresor en la parte que él venía cubriendo. Y en los apoyos que brindaba para ello, que no están en un contrato, los vas a seguir aplicando, ¿eh? El apoyo es el que paga el camión que recoge al niño para efecto de llevarlo a la escuela. Es el que paga el desayuno, X. Los apoyos que brindaba para respecto a la propiedad o posesión, ¿sí? 4. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima ofendido o a personas relacionadas con ellos, ¿sí? Aquí vuelve a tocar la ley la palabra ofendido. Hace rato cuando nos habló de que no se molestara a la persona, nomás habló de víctima directa e indirecta. No nos habló del ofendido y hay una razón de ser, ¿eh? La ley nacional, la ley general de víctimas, en ese artículo 4 nos habla de víctimas directas, indirectas y potenciales. Pero comentando este artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta que la víctima directa es igual a ofendido, ¿sí? La víctima directa al que menciona la Ley General de Víctimas, ¿sí?
Código Nacional 108 nomás nos habla víctima. Ya nos hace la distinción víctima directa o víctima indirecta o víctima potencial la Ley General de Víctimas. Y tomando su definición de la víctima directa, resulta que es el ofendido. ¿Sí? 5. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en posesión el agresor, y en su caso los de sus hijos de sus hijas e hijos, ¿sí? De repente parte del castigo por parte del agresor es no te entrego tus papeles. Para empezar, el pasaporte. Tenemos que destacar, y más porque el día de ayer celebramos, que señala mucha gente, no es cuestión de celebrar, que es distinto a conmemorar. Desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas fijó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, para efecto de reivindicar la igualdad que debe de existir entre todos los seres humanos y eliminar ese patriarcado que en muchos lugares se dio, se sigue dando, ¿sí? Entonces, esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia vigente en la Ciudad de México y la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, precisamente es un primer paso para efecto de que, aunque no se haya llegado todavía la denuncia de las conductas que pueden tipificar delitos, o inclusive tenemos nosotros situaciones de violencia en materia civil, ¿sí? Aunque no se llegue a generar alguna situación de esa índole ya materializada en una denuncia ante Ministerio Público, estas medidas de protección les son aplicables, lo cual ojalá fuera de un conocimiento más temprano por parte de todas las mujeres, las niñas, porque también esta ley protege a la mujer, entiéndase, mayor de edad, y a las niñas, adolescentes para efecto de que no sean objeto de ningún tipo de violencia, ¿sí? Esta entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijos o hijas puede ser ordenada por el juzgador. Entrega toda esa documentación, ¿sí? Incluso nos dice al final esta norma: en este caso deberá contar con el acompañamiento del Ministerio Público y del personal de la Policía de Investigación. ¿Por qué? El juez lo determina. Si va la mujer solita donde se encuentra el agresor, pensemos en el propio domicilio, y le dice, y me das esto, pues el señor se va a reír de ella. Si fue capaz de una conducta de intimidación y ya no se diga violencia física, ¿qué más para efecto de decir no te doy nada y hazle como quieras? Pues la orden es dada por un Ministerio Público, ya señalamos que puede ser él, o por el juzgador, motivo por el cual si va el propio Ministerio Público y acompañado de Policía de Investigación, a ver si nos dice que no a ellos, como no únicamente como varones, sino como representantes de una autoridad, ya sea Ministerio Público o juzgador. 6. Vigilancia en el domicilio de la víctima ofendida. Estas series de órdenes que vimos que parece que se enlazan: no molestar, salte del domicilio, reingresa ella al domicilio, vigilancia en el domicilio de la víctima ofendido, dan la posibilidad precisamente para que el Ministerio Público o el juzgador las apliquen de manera acumulativa. O sea, no es que aplico la 1 y ya no puedo aplicar las demás. No, de acuerdo al caso concreto, se pudieran aplicar simultáneamente varias de ellas. En este caso estamos hablando de la vigilancia en el domicilio de la víctima ofendido. Obviamente esa vigilancia va a ser a través de elementos de seguridad pública, ya sea de la propia Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 7. Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los cuerpos policiales adscritos a la Fiscalía, Policía de Investigación, y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, según corresponda, según lo establezca el Ministerio Público o el juzgador. Y aquí hay una especie de prevención, con base a la disponibilidad de personal con el que estas instancias cuenten. O sea, va a haber esa orden para efecto de que haya una custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, personales que estén a donde se traslade la víctima, o custodia domiciliaria
esa parte de que hace rato vimos que vigilancia, esta que decía, vigilancia en el domicilio, pero pensemos que eso sería como afuerita, vigilancia en el domicilio, esto sería adentro, ¿sí? Vigilancia domiciliaria a las víctimas, ¿sí? Pero según la disponibilidad con que se cuente en la institución a la cual se le encomiende ello. 8. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima ofendido en el momento de solicitarlo, ¿sí? Pensemos que no hay vigilancia fuera del domicilio, tampoco hay custodia a la persona directamente o en el interior del domicilio. Entonces, la víctima ofendido hace una llamada telefónica, le dan ahí un número correspondiente de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto le han llamado también el alerta águila, para efecto de que tenga un auxilio inmediato, ¿sí? Y esta reacción por parte de las autoridades de seguridad pública debe de ser con mucha eficiencia para evitar que por la tardanza pudiera ocurrir algo en contra de la integridad física de la víctima que está solicitando este apoyo. 9. Canalizar a las víctimas directas e indirectas para alojamiento temporal en espacios seguros, tales como casas de emergencia, refugios o albergues que garanticen su seguridad y dignidad. O sea, no es cualquier casa de emergencia, cualquier refugio, cualquier albergue, sino que garanticen su seguridad y dignidad. Seguridad para efecto de que el agresor no los siga persiguiendo a dichos lugares, o dignidad de que no sea un lugar, por ejemplo, que estén hacinadas las personas, que no haya lugares para la limpieza diaria, a ese tipo de situaciones, que no afecten la dignidad del ser humano. Se canalizan esas víctimas, obviamente dependiendo del caso concreto. Ya vimos que cuando se trata de que la posibilidad de que reingrese a su domicilio una vez que el agresor salga, pues no se va a aplicar esta. Sería cuando hubiera imposibilidad de la aplicación de la anterior que mencioné. En términos de las disposiciones aplicables en esta ley, hay más temas en la ley respecto de esos albergues, esos refugios en donde se pueden canalizar a las personas. 10. Reingreso de la mujer y en su caso víctimas indirectas al domicilio, una vez que salvaguarde su seguridad en caso de que así lo desee. Esta no está peleada con la otra, de cuando se le pide al agresor que abandone. Bien pudiese ser que el agresor haya sido externo, o sea, alguien llegó a molestar a la casa y ellos tuvieron que salir por motivo de que les rompieron ventanas, les hicieron destrozo y medio, pero el agresor no permanece en el interior del domicilio. Por eso no se le invita a salir. ¿Ven? Reingresa la mujer a ese lugar. Es un caso hipotético que estoy mencionando, obviamente. Reingresa la mujer y en su caso las víctimas indirectas al domicilio, una vez que se salvaguarda su seguridad. Esto es, hay medidas policiales para efecto de que esas personas que causaron los destrozos no regresen, ¿sí? Para el cumplimiento de esta medida, se garantizará el acompañamiento del Ministerio Público, esta medida, esta que se está hablando, reingreso de la mujer y en su caso víctimas indirectas al domicilio. Para el cumplimiento de tal medida, se garantizará el acompañamiento del Ministerio Público y del personal de la Policía de Investigación a la víctima de violencia para acceder al domicilio o lugar de trabajo u otro. En cualquier caso, podrá ser acompañada una persona de su confianza. En caso de que no haya personal de policía de investigación disponible, el acompañamiento será a cargo de personal de cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de las víctimas. De entrada están mencionando que para ese reingreso deberá ir ese acompañamiento, es quién lo va a acompañar, ¿sí? En este caso no se establece la ley, debe ser el Ministerio Público y personal de la Policía de Investigación, y no es Ministerio Público o, aquí es y, pero también nos dice que si hay problemas para que se lleve a cabo ello por las labores de estas instituciones, pues puede ser alguna persona de confianza que le acompañe. Y si no hay personal de investigación disponible, el acompañamiento será a cargo de personal de cualquier institución de seguridad pública que garantice la seguridad de las víctimas. El hecho es eso, que se sienta garantizada en su seguridad, de que no ingrese solamente a su casa y diciendo ojalá y estas personas no huelan que estoy reingresando. 11. Ordenar al agresor
que entregue el pasaporte, si existiere, de sus hijas e hijos menores de 18 años para el resguardo del mismo. ¿Sí? Aquí no nos está señalando que sí lo ordena la autoridad. Agresor, entrega el pasaporte. Sabemos, nos dio información la mamá de que existe pasaporte de sus hijos menores de 18 años. Entrégalos para el resguardo del mismo. El juzgador ahí tiene libertad para decir quedan aquí en el órgano jurisdiccional, en la unidad de gestión judicial, en algún lugar donde haya para ello, o se los puede dar a la propia mamá. Eso ya queda en decisión del juzgador. Y dice, hasta en tanto el juez de lo familiar no determine la custodia o el régimen de visitas según sea el caso. La medida está prevista en la fracción décima, entrega de pasaporte, agresor, entrega los pasaportes de los hijos menores de 18 años, la ordena un ministerio público o un juez penal. Pero va a durar, esto es interesante, porque esta medida es una excepción a la duración de las medidas de protección previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es una excepción, porque todas las anteriores tienen una determinada temporalidad y la posibilidad de prórroga. Aquí va a durar ese resguardo de pasaportes. Ya quedamos que el juzgador puede decir, se le quedan en el seguro del juzgado, se decía antes en el sistema anterior, aquí sería en el seguro de la unidad de gestión judicial, de la unidad administrativa encargada de llevar a cabo el trámite de todas las audiencias a cargo de juez de control, pero va a durar hasta que el juez familiar se pronuncie respecto a la custodia o el régimen de visitas. ¿Por qué? Porque en esa custodia pues, quedan a cargo de uno de los progenitores, esa guarda y custodia de los menores, y sabemos que en el régimen de visitas que se establezca, pues puede haber la posibilidad de que alguno de ellos quiera sacar a sus hijos fuera de la República, y para ello necesitaría el pasaporte. Y obviamente es tema de que se platique en juzgado de lo familiar de esa posibilidad de que quiere sacarlos fuera del país y que la mamá otorgue el consentimiento, ¿sí? Pero aquí no está estableciendo, este resguardo puede durar hasta en tanto el juez familiar se pronuncie al respecto. 12. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí. Quiere decir ella directamente. El sujeto a quien le están atribuyendo ser el agresor tiene prohibido intimidar o molestar. Nos tenemos que ir a ver qué se entiende por intimidar, qué se entiende por molestar. Son dos verbos distintos. Por sí, directamente. Yo, agresor, sigo intimidando o molestando a la persona agredida, a la que se está quejando, la niña o mujer que está quejando de esa actividad mía. Nótese que no es necesariamente dentro del vínculo familiar. Esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia sí ampara al núcleo familiar, pero también puede ser algún vecino que está chingue, jode y mortifica, ¿sí? Por cualquier medio, el que su creatividad del agresor invente para efecto de intimidad o molestar, ¿sí? Esa creatividad. O interpósita persona, esto está interesante. Una tercera persona, por indicaciones de él, es quien lleva a cabo los actos de intimidación o de molestia. Adelanto, en el asunto que me llevó a esta audiencia, esta era la segunda medida que le habían aplicado a mis defendidos, la prohibición de intimidar o molestar por sí o por interpósita persona. Adelanto, les atribuyeron que era por interpósita persona, ¿sí? Vean por qué hago estas aclaraciones y estos adelantos, para que nos vayamos ubicando que precisamente de la lectura de esta normatividad, que no puedo hacerla al momento de la audiencia es dinámica, la audiencia tiene mucha actividad, no voy a tener tiempo de hacer esto, ¿sí? Ahorita, en esta plática, sí tengo la oportunidad, como lo hemos estado haciendo, de hacer el estudio correspondiente y hacer los subrayados que correspondan. ¿Sí? Y entonces dice que el sujeto agresor, ya me acordé que tengo aquí agüita,
el sujeto agresor tiene prohibido intimidar o molestar por sí o por interpósita persona a través de cualquier medio el que su creatividad o la de la interpósita persona. Se supone que si intimida o molesta a través de una interpósita persona, lo está haciendo por indicaciones mías. Entonces, esa creatividad del medio que se utilice, pues corresponde a los dos, ¿sí? A la mujer de situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos. Y se amplía aquí otras personas indirectas o testigos de los hechos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho. Está muy amplia esta prohibición, muy amplia, ¿sí? Tú directamente no puedes intimidar ni molestar a la víctima, ni a sus hijos, ni a víctimas indirectas, ni a testigos de los hechos, ni a cualquier otra persona con quien esta mujer tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho, ¿sí? Esto trae grandes complicaciones. ¿Por qué? Porque si la señora en su colonia no es querida, pues va a haber gran posibilidad de que otro sujeto la intimide o la moleste y no es por indicaciones mías, porque la señora tiene en este momento problemas con la comunidad, ¿sí? Nada más que ella acudió con la autoridad correspondiente a quejarse de los actos de violencia míos, ¿sí? Pudiera ser esa situación. ¿Y por qué? Porque a lo mejor esa interpósita persona no actuó en esos actos de intimidación o de molestia por indicaciones mías, yo ni sé, ¿sí? Motivo por el cual tenemos que hacer esta aclaración de que, ojo, debe de haber una acreditación de que la interpósita persona está actuando por indicaciones del agresor, ¿sí? Pudiese ser que a mí me están acusando injustamente de agredir a una mujer o a una niña, injustamente, ¿sí? Pero mientras me aplican la medida de protección. Y alguien que me conoce dice, no es posible, esta señora siempre con todo se mete en problemas y decide molestarla o intimidarla. No lo hizo por indicaciones mías, lo hace de mutuo propio. Bueno, aquí el problema es que hay esta prohibición y qué es lo que vamos a tener que advertir en la audiencia. Porque obviamente en un incumplimiento de una de estas medidas, algo va a haber en la audiencia para efecto de que haya en el contradictorio la respuesta por parte de la otra. Alguna información va a haber de por qué violentaste esa prohibición, por qué no hiciste caso a lo que te habían ordenado. Que esto es prohibir que por ti mismo o por interpósita persona intimidaras o molestaras y no lo hiciste, ¿sí? 13. La reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona agresora o su familia puedan ubicar a la víctima. Mencionábamos hace rato que alguien, ya sea obedeciendo indicaciones del agresor o de mutuo propio por la situación de amistad o parentesco que tenga con el agresor, de mutuo propio, no por indicaciones de él, pues quiera molestar a la víctima. Y ya vimos que de acuerdo a la fracción anterior, no nada más son actos de intimidación, son actos de molestia en contra de la víctima directa, víctimas indirectas, los hijos de la víctima directa, testigos o cualquier otra persona con la que exista una relación de afecto, amistad o de hecho. ¿Sí? Aquí, para evitar que se tenga conocimiento del lugar del domicilio, el lugar de trabajo, a qué se dedica, o cualquier otro dato que permita que la persona agresora o su familia ubiquen a la víctima, se ordena la reserva del domicilio. Por ahí tenemos una plática pendiente, espero agotarla lo más rápido posible, porque no se debe confundir la reserva de los datos de identificación. Sabemos nosotros que hay determinados delitos en los cuales aún en audiencia nos tenemos que referir a la víctima con sus siglas, víctima de identidad reservada bajo las siglas RSS.
Esto no significa que por parte del probable responsable en su calidad de investigado o ya como imputado después de la formulación de imputación o ya como acusado en el escrito de acusación en etapa intermedia, desconozca quién es la persona que nos diría la Constitución anterior, depone en su contra, ¿sí? No. La prohibición es que se haga del conocimiento público sus datos personales. Si tengo yo probable responsable, imputado o acusado, la seguridad que voy a saber su nombre y apellido, ¿sí? No puede ser que se desconozca ese tipo de datos. Y cuando se está mencionando que los hechos ocurrieron en un determinado domicilio, pensemos el primo que es acusado, que violó a la prima y que la familia de esta muchacha junto con ella viven en la casa de la abuelita, ¿sí? Todos viven ahí, ahí es donde se da la violación. Pues tenemos que saber la información de cuál es el lugar, ¿sí? Pero precisamente esa plática que tenemos pendiente es cómo se va a conocer esta información, ¿sí? Una cosa es la reserva en público. En la audiencia no se pueden mencionar sus nombres, no se puede mencionar domicilio, ¿sí? Víctima de identidad reservada bajo las siglas RSS, las que correspondan, ¿sale? Esa plática la tendremos pendiente, hay que apuntarla para ahí, para efecto de qué es lo que se hace en audiencia, para saber con toda certeza el nombre de la víctima. 14. Implementar medidas para evitar que se capten y o se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación imágenes de la mujer en situaciones de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares, ¿sí? Hace rato era reserva del domicilio, del lugar de trabajo, de la profesión o cualquier forma que permita identificar y que pueda ser molestado la víctima. Aquí es evitar que se capten y por lo tanto sea del conocimiento público y se transmitan por cualquier medio o tecnologías de la información y la comunicación imágenes de esa mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares, tratándose de una prohibición, tratándose de niñas, hay una prohibición absoluta de transmitir datos e imágenes que permitan su identificación. Ese es el tipo de normas que me causan risa, porque implementar medidas para evitar que se capten y o se transmitan por cualquier medio, tecnologías de la información y la comunicación, imágenes de la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus familiares. Hay que buscar la forma de que no haya esa captación y no se transmitan esas imágenes. Pero ¿qué es lo que resulta curioso? Que dice, tratándose de niñas, hay una prohibición absoluta. Pues que arriba no es absoluta. Se supone que sí. Sí, debe ser también absoluta esta prohibición de que se capten y o transmitan imágenes de la persona. Tratándose de las niñas, prohibición absoluta, también las de arriba, ¿eh? 15. La interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, ¿sí? Se supone que aquí nos están hablando de imágenes, de audios, de videos de contenido sexual íntimo de esa persona que es motivo de violencia y que fueron realizados sin su consentimiento, ¿sí? No nada más los de contenido sexual, una imagen, porque puede ser una imagen con contenido sexual, puede ser un audio con contenido sexual o un video con contenido sexual que tiene tanto audio como video, pero fue realizado sin su consentimiento. Y esto se va a hacer, nos habla, esa interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación en medios impresos, en redes sociales, en plataforma digital o cualquier dispositivo o medio tecnológico. Esto no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil. Sabemos nosotros que inclusive la Corte se ha pronunciado al respecto, que por ejemplo todo lo que yo subo a mi red social, llámese el nombre que tenga, Instagram, el Facebook, todo ello ya se vuelve público,
¿sí? Y no nomás es el que se vuelva público, sino la parte relativa, si tenemos concordancia con lo que dice esta fracción, ver la interrupción, bloqueo, destrucción, eliminación, tienes que hacer algo con las eh, eh, autoridades, las personas que controlan, hablemos de Facebook, el hecho de cómo eliminar la información que está ahí, ¿sí? Pero bueno, se tiene que hacer algo al respecto para efecto de que se tenga la seguridad de que se va a interrumpir, se va a bloquear, se va a destruir o eliminar esas imágenes, audios, videos de contenido sexual, ¿sí? Ya vimos que hasta la transmisión de esta información ya dio lugar a que una persona estuviera en el reclusorio, ¿eh? 16, en la llamada Ley Olimpia, que ya tenemos por ahí una plática en el colegio. 16, además de los anteriores, esas medidas u órdenes de protección, además de esas, aquí es la caja del zapatero. Se pueden aplicar aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, vida, libertad y seguridad de la mujer y las víctimas indirectas en situación de violencia. Legalmente esto tiene una problemática, ¿eh? ¿Por qué? Porque deja a la creatividad del juzgador la posibilidad de qué otra medida de protección u orden de protección se pueda aplicar con base a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿sí? Esta creatividad que pudiese tener el juzgador puede en determinado momento quedar en entredicho, ¿sí? Ya sea por su imposibilidad de que se lleve a cabo o por la cantidad de molestias que le pudiera generar al agresor, que recordemos que también tiene una presunción de inocencia. Se le llama agresor porque así lo dice la ley, pero ese sujeto tiene una presunción de inocencia a su favor, lo que da lugar a que si el juzgador, el Ministerio Público, con una creatividad diversa a las que todas las medidas anteriores tasadas con nombre y apellido y quieran aplicar una diversa, sí lo permite esta fracción 16, pero trae la posibilidad de alguna inconstitucionalidad para efecto de acudir al juicio de amparo, dependiendo la que aplicara el juzgador, ¿sí? Artículo 64. Una vez que la jueza o el juez de control, este lenguaje incluyente, hubieran puesto una vez que el órgano jurisdiccional reciba la solicitud, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente en un plazo que no exceda de 6 horas, cualquiera de las medidas u órdenes de protección mencionadas en esta ley, debiendo tomar en cuenta, en su caso, el interés superior de la niñez. Aquí de vuelta, tengo yo que tener y principalmente conocimientos de diversas jurisprudencias al respecto de qué es el interés superior de la niñez. Por mencionar alguno, la Corte se ha pronunciado que el interés superior de la niñez no es estar a lo que el niño quiere, ¿sí? El niño quiere determinada cuestión, la niña quiere determinar, hablando de estas medidas de protección de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la niña quiere en determinado momento tal medida. El juzgador, no porque ella lo pida, va a tener que ser así, y obviamente lo pide a través de su jurídico, a través de su mamá, ¿sí? No, el juzgador tiene que ver cuál es la idónea para efecto de lograr precisamente esa protección del menor de edad. Artículo 65. Aquí es lo que permite que el Ministerio Público sea quien aplique alguna medida u orden de protección de las previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Este artículo 65 nos dice, en materia penal, las o los agentes del Ministerio Público, de vuelta, lenguaje incluyente, o las juezas o jueces de control, emitirán la medida u orden de protección en un plazo que no exceda de 12 horas a partir de que tengan conocimiento del evento de violencia, ¿sí? Este artículo 65 es el que permite que pudiera ser también el agente del Ministerio Público o la agente del Ministerio Público, dama, quien pueda aplicar esta medida de u orden de protección, ¿sí? Dentro de los 5 días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones 1, 2 y 3,
Ojo, esta se llama la audiencia para que se ratifiquen, se cancelen o se modifiquen alguna medida de protección de las impuestas, ya sea por el juzgador o por el Ministerio Público. El juzgador, porque normalmente tratándose de estas cuestiones de ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, tienen un turno, hay un turno, los 365 días del año debe de haber este turno para que los jueces conozcan de estas medidas u órdenes de protección previstas en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Hay un turno, siempre hay un juez que se va a pronunciar al respecto. Y generalmente la petición viene a través de medios electrónicos, ¿sí? Motivo por el cual, una vez resuelto lo que corresponda, puede haber o debe de haber, nos dice esta norma, la audiencia de esta de ratificación, ampliación o cancelación de dicha medida. Con mayor razón cuando quien la aplica es el Ministerio Público, ¿sí? Pero ojo, solamente son las previstas de las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 63. 1, 2 y 3, no de todas, ¿eh? El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 137, contiene también medidas de protección, pero de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en dicha normatividad. No confundir con estas medidas u órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta audiencia deberá celebrarse por parte del órgano jurisdiccional, donde se podrá ratificar las ampliadas o cancelarlas. En este último caso, cancelarlas, siempre y cuando se encuentre documentado que el riesgo de la mujer víctima de violencia ha cesado, ¿sí? Para efecto que se lleve la cancelación. ¿Qué sucede cuando se nos dice ratificarlas? La audiencia se debe de verificar, nos dicen aquí, dentro de los 5 días siguientes a que se impuso la medida de protección. En esa audiencia se ratifican, siguen vigentes. ¿Por qué temporalidad? La que se señaló en el propio orden donde se aplicó dicha medida, en el mandato judicial donde se aplicó dicha medida. Las mismitas en esta audiencia las ratificamos. Ampliarlas con base a la información que se dé por parte del Ministerio Público, por parte de asesoría jurídica, pudiera dar lugar a que si te apliqué de todas las que están ahí, te apliqué 3, pero sigue habiendo, por la información que se vierta en la audiencia, actos de violencia, las podemos ampliar, ¿sí? Ojo, hay una diferencia respecto de las medidas de protección previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las medidas de protección previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuál es la diferencia? También tratándose de la 1, 2 y 3 del 137, debe de haber una audiencia en donde el juez va a ratificar, modificar o cancelar. Pero la diferencia es esta. En esa audiencia de revisión de la medida de protección prevista en el 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez puede incluso cambiar la medida de protección y aplicar medidas cautelares. ¿Sí? Esta también es una excepción a la regla que conocemos, que todas las medidas cautelares se aplican por parte del órgano jurisdiccional en la audiencia inicial. Sabemos nosotros dentro de los segmentos que tiene la audiencia inicial, uno de ellos es, vamos a platicarles sobre medida cautelar. En la medida de protección del 137, no se está en la audiencia inicial. Es revisión de la medida de protección que aplicó el juzgador con base al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa audiencia de revisión se puede modificar la medida de protección y cambiarla por una medida cautelar, obviamente más agresiva que la medida de protección. Tratándose de estas medidas de protección u órdenes de protección previstas en el artículo 63 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos dice este numeral que va a haber una audiencia a celebrarse
5 días después de que se haya fijado, se haya aplicado la medida de protección o la orden de protección, y que se podrá ratificar, ampliar o cancelar, pero no nos dice nada, como sí lo dice el 137 y siguientes, respecto a que incluso se puede cambiar por medida cautelar. Tratándose de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en esa revisión de la medida de protección o la orden de protección no se podrá cambiar por medida cautelar. ¿Y por qué no se puede cambiar? Porque la ley no lo dice, ¿sí? En caso de que la persona agresora incumpla cualquier medida de protección, caray, ya me empieza a interesar este artículo. Me regreso a mi audiencia. Es lo que anunciaron. Señor juez, se generó la presente audiencia, eso dijo el asesor jurídico, con motivo de que los señores agresores ahí presentes en la audiencia han incumplido las medidas de protección consistentes en no acercarse a la víctima y la medida de protección de que a través por sí o a través de interpósita persona no intimiden y molesten a la víctima directa. Específicamente, fue actos de molestia, intimidación en contra de la víctima. Y entonces solicito que se les aplique el arresto que usted mencionó para el caso de incumplimiento. Y aquí me dice la norma, en caso de que la persona agresora, mis clientes, incumpla cualquier medida de protección, las que le fijaron y acabo de mencionar, con independencia de la posible responsabilidad penal del sujeto activo, o sea, de la persona agresora, no sé por qué le da tantas vueltas esta norma, porque tendría que decir con independencia de la posible responsabilidad penal en la que incurra debido a ese incumplimiento, reforzarán las acciones que se contemplaron en un primer momento, con la finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de la víctima directas o indirectas. Aquí cuando dice en caso de incumplimiento, en caso de que la persona agresora incumpla cualquier medida de protección, con independencia de la posible responsabilidad penal del sujeto activo, reforzarán las acciones. ¿Quién? Pues la autoridad correspondiente. Reforzarán las acciones que se contemplaron en un primer momento. O sea, de repente nos distrae mucho la redacción de la norma. Las medidas de protección, las medidas u órdenes de protección inicialmente aplicadas podrán ser incrementadas. ¿Sí? Eso es reforzar. Me faltó poner vigilancia fuera del domicilio, pues ahora la aplico, porque como no puse vigilancia, yo juez cuando la apliqué, no puse la vigilancia fuera del domicilio, pues este sujeto llegó y le hizo un escándalo. Es de lo que se vienen a quejar ahorita. Y como le había aplicado la de por cualquier medio no puedes intimidar o molestar a la víctima directa, y sí fue a molestarla, pues ahora refuerzo esa de vuelves a tener el no puedes molestar, pero voy a aplicar como reforzamiento la medida de que haya vigilancia fuera del domicilio, o incluso la que habla de la custodia personal, ¿sí? La que sea según el caso y la forma de incumplimiento. Pero aquí ya, entonces ya vi que me puede dar la pauta. Pero ¿qué creen? Ojo, dice aquí, reforzarán las acciones que se contemplaron. En un primer momento, el asesor jurídico solicitó que se le aplique un arresto. Ojo, lo pongo ahí anotado. Y continúa la norma. Artículo 66. Las medidas de protección tendrán una duración máxima de 60 días. Excepción de la de los pasaportes. Todas las medidas de protección tendrán una duración máxima de 60 días. Prorrogables hasta por 30 días. Y en caso de no cesar la violencia, o sea, ya pasaron esos 90 días, ¿sí? Primer lapso, hasta 60 días. Puede ser que el juez lo ponga de 30 días, de 40, de 50, de 60. No se puede pasar en esa primera aplicación de 60 días. Normalmente, aquí vamos a ver más adelante, que el juez puede aplicar de oficio o a petición de parte las medidas u órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno,
En esa acceder a la petición para que se aplique la medida u orden de protección puede ser de 60 días o yo lo fijo de oficio juzgador por 60 días y puede ser prorrogables hasta por otros 30. Pero obviamente va a haber una audiencia en donde me soliciten la prórroga de esa medida u orden de protección y me van a tener que decir las razones que dan lugar a que sea acordado de conformidad, ¿sí? Y nos pone otro supuesto, y en caso de no cesar la violencia, pasaron los 90 días y no ha cesado la violencia. De vuelta, yo juzgador me entero por la información que en audiencia me dan las partes, ya sea Ministerio Público, Asesoría Jurídica o directamente de la víctima. En caso de no cesar la violencia, las medidas de protección se mantendrán vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia. Vean, está muy interesante esto. De entrada, hay una regla de que va a durar 60 días. Excepción a los pasaportes, que es hasta que el juez familiar se pronuncie respecto de la cuestión de la custodia y o del régimen de visitas. Y la necesidad de contar con ese pasaporte porque el padre requiere o solicita sacarlos fuera de la República Mexicana. Obviamente al juez familiar corresponderá el ver que no haya el peligro de que se los lleve y ya no los regrese, ¿sí? Pero el juez familiar es el que decidirá y por eso la entrega o no de sus pasaportes están resguardados, ¿sí? Aquí, esos 60 días pueden ser prorrogados por otros 30, pero la violencia continúa. Va a tener una duración, se va a mantener y va a haber una revisión trimestral. Cada 3 meses vamos a revisar. ¿Qué es? De vuelta, en audiencia, su señoría, pasaron 60 días, sigue habiendo la violencia. Pasaron los otros 30 días, sigue habiendo la violencia. Al día de hoy, por esta información que te doy en audiencia, resulta que continúa la violencia. ¿Qué va a decir el juez? Se permanece vigente la medida y la vamos a revisar cada 3 meses, ¿sí? Para justificar si sigue permaneciendo la violencia, seguirá existente la medida u orden de protección. Y esto es para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas en situación de violencia, así como de las víctimas indirectas en situación de riesgo. Ojo, no necesariamente va a ser si la situación de violencia perdura para la mujer y las niñas en tal situación, sino también si las víctimas indirectas tienen esa situación de riesgo, que es la violencia. Artículo 67. La jueza o el juez de control podrán emitir, esta es una diversa orden de protección, medida u orden de protección diversas a las previstas en el 63, es una más. La jueza o el juez de control podrán emitir como orden de protección preventiva la retención y guarda de armas en posesión de la persona agresora y dar aviso a la autoridad federal competente. O sea, si esas armas, el sujeto que las mantiene, resulta que no tiene, son de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea, de las que según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no pueden poseer, pues el juez va a ir de chismoso de que esas armas de las cuales se hizo una orden de retención, como medida u orden de protección, se ordenó la retención y la guarda de esa arma. Obviamente cuenta con medios coercitivos para efecto de que el sujeto entregue esas armas, pues cuenta con Ministerio Público y Policía de Investigación para efecto de hacer cumplir sus determinaciones, ¿sí? Y va a ir con la autoridad correspondiente, es un delito de orden federal, para efecto de que se lleve a cabo, sería la Fiscalía General de la República, para efecto de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente por esas armas de las cuales no tiene o no debería de tener en su poder y que obviamente en contra de la ley lo tiene. Si se trata de armas de las cuales sí pueden poseer los particulares, pues obviamente aunque acredite contar con los permisos correspondientes, va a tener que entregarlas y va a tener que estar guardadas, porque lo que se trata no es porque tengas el permiso correspondiente, te las dejemos. ¿Para qué? Pues para que no se te ocurra en un acto de torpeza
usarlas en contra de la mujer o niña víctima de situación de violencia, ¿sí? Esta sería otra medida de protección. 68. En materia penal, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, para el cumplimiento de las medidas u órdenes de protección, autorizará a la autoridad ejecutora a quien le ordene que dé cumplimiento a su resolución, podría ser policía de investigación, lo siguiente: puedes ingresar al domicilio, al lugar en donde ocurra o haya ocurrido el acto de violencia, ¿sí? Fíjense, lo que normalmente se debe de realizar a través de un orden de cateo, aquí se ordena por parte del órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, sin que se trate de una orden de cateo. ¿Por qué? Por la necesidad de salvaguardar la integridad física y la seguridad de la mujer o niñas en situación de violencia, ¿sí? Diríamos que la excepción a la orden de cateo prevista en el artículo 16 constitucional lo viene siendo esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que sin necesidad de orden de cateo, pero sí la orden expresa, ya sea de Ministerio Público o de juzgador, se pueda ingresar al domicilio, al lugar en donde ocurra o haya ocurrido el acto de violencia. ¿Para qué? Para hacer cumplir la medida u orden de protección ordenada por la autoridad. No van a ingresar por otra situación, es para hacer cumplir, y aquí nos lo está señalando. Para el cumplimiento de las medidas u órdenes de protección, autorizará la autoridad ejecutora ese ingreso al domicilio o lugar donde ocurra o haya ocurrido el acto de violencia, pero para ejecutar la correspondiente medida u orden de protección. También le va a autorizar proporcionar protección policíaca en tanto persista la situación de emergencia y se conduzca a la víctima, y en su caso a las víctimas indirectas, a un lugar donde se encuentren fuera de peligro. Ya vimos aquello de los refugios temporales, los albergues. 3. Acompañar a la víctima a su domicilio para recoger sus pertenencias personales y en su caso de las víctimas indirectas, ¿sí? Trasladar a la víctima o víctimas indirectas, si así lo requieren, a las casas de emergencia o centros de refugio. En todos los casos, al finalizar la diligencia de ejecución de las medidas u órdenes de protección, la autoridad ejecutora deberá proporcionar toda la información necesaria para que la víctima acceda a protección policíaca inmediata en cualquier momento que esté en riesgo su seguridad e integridad, ¿sí? La autoridad ejecutora deberá proporcionar toda la información necesaria para que la víctima acceda a protección policíaca inmediata. O sea, ya te ayudé a ejecutar esa medida u orden de protección. Ahora tenemos que buscar que tengas protección policíaca inmediata, dependiendo, obviamente, reitero, la medida u orden de protección. 69. Las medidas u órdenes de protección podrán ser solicitadas por la víctima o cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentre la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o víctimas indirectas. Este es interesante. ¿Por qué? Esta orden o medida de protección prevista en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se puede solicitar por parte de la persona, mujer o niña, que estén directamente en situación de violencia o por cualquier otra persona que tiene conocimiento de ese riesgo por la situación de violencia que está viviendo esa mujer o esa niña, que puede redundar, si continúa esa situación de violencia, en que se afecte la integridad física o psicológica, la libertad o la seguridad de la víctima y las víctimas indirectas. Aquí no nada más es de la víctima directa, sino también de las víctimas indirectas, ¿sí? Ya vimos entonces que el juez puede inmediatamente que tenga conocimiento de la información de la situación de riesgo, y obviamente lo va a tener ese conocimiento a través de la información que haya en la solicitud correspondiente. Recordemos que variando el nombre, hay en las entidades federativas que la Procuraduría de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, que la Procuraduría de Defensa de la Mujer, y le incluyen niños, niñas y adolescentes. Bueno, ese tipo de instituciones que dependiendo el nombre y cada entidad federativa cambiará, son de las que de inicio, con base a esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, hacen la solicitud al juzgador.
De ahí que recordemos que no es necesario que se haya presentado la denuncia como acto formal o la querella, dependiendo si el delito requiere ese requisito de posibilidad, que sea la persona directamente afectada por la comisión del delito quien haga del conocimiento del Ministerio Público la noticia criminal. Delitos de oficio, delitos de querella. Nos habla esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que aunque no se haya acudido ante el Ministerio Público, tienen ese derecho las mujeres y las niñas para la aplicación en contra de su agresor de una medida u orden de protección, ¿sí? Esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque no hay que esperar hasta que el Ministerio Público tenga conocimiento del evento para efecto de que entonces ya se haga efectiva estas medidas de protección o las del 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No, tenemos nosotros entonces la posibilidad de que se tenga el derecho a esa protección de las mujeres, de las niñas, a una vida libre de violencia. Bien, ya vi mi normatividad aplicable para el caso de mi audiencia. Lo vi, la recordé en segundos, ¿sí? Esto que acabo de leer, se supone que lo debo de llevar bien dominadito, ¿sí? Y qué bueno que me hubieran avisado antes. Entiéndase, cuando mi cliente me avisa, es que me aplicaron una medida de protección, los números tales, porque una señora se fue a quejar de mí, de que soy agresor, también de mi esposa, y esto fue con base a la ley general, a la ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia. Ojalá me hubiera dicho eso, pero no me lo dijo. Y yo en el momento me entero, ¿sí? Así como el juez se está enterando en ese momento, aunque este juez, el que llevó a cabo la audiencia, él fue el que aplicó la medida de protección días anteriores. Él sí tenía una idea de que ahora vienen de chismosos de que estos se incumplieron, ¿sí? La autorizó por escrito, con base a esa queja por parte de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, Niños, Menores y Adolescentes, lo aplicó. No había habido audiencia. Ahorita, a petición de la víctima, a través de asesoría jurídica, solicitaron que se generara la audiencia, por eso estamos todos ahí presentes, menos ellos que se quedaron en vía virtual, ¿sí? Y entonces escucho, me regreso al momento cuando dice la asesoría: se generó la presente audiencia, su señoría, con motivo de que los señores ahí presentes, agresores de la señora de identidad resguardada bajo las siglas RSS, las siglas eran otras obviamente, incumplieron con las medidas de protección que, con base a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, usted hace 4 días autorizó. Específicamente la consistente en la prohibición de intimidar a la víctima directa a través de interpósita persona, ¿sí? El juez le dice: adelante, dígame las razones. Y el asesor jurídico dice: el día tal, a tal hora, me informa la señora. Hubo hasta un problema ahí medio chistoso, porque el juez le pedía al asesor jurídico que se ubicara al centro de la cámara, porque aparecía como hasta por acá. O sea, si estamos aquí, y el juez decía: ubíquese al centro. Y cuando hablaba la señora, ubíquele ahí al centro, ¿sí? Sí se veía la imagen de los dos transparente, entiéndase, no difuminada, lo que ocurre en delitos de violación, secuestro, que se ve ahí entre borroso porque no se alcanza a distinguir a la persona. Aquí sí, era de identidad resguardada, pero sí se veía a la persona. Y de ahí que el juez pedía que se centraran en la cámara para efecto de que no apareciera su medio rostro aquí. Varias veces lo hizo y varias veces el juez llamó la atención y le decía el juez: incluso usted véase en la pantalla donde está usted, véase que está en el centro, ¿sí?
Eso que parecía cómico ya totalmente se arregló, aunque en 3 veces le llamó la atención. Bueno. Y entonces dice la señora aquí presente, y la señora se tenía que hacer para acá para que vieran quién era la aquí presente, me dijo que el día tal, a tal hora, familiares de ellos dos, un sujeto de nombre tal, le llegó y le dijo, si no dejas de estar chingando a Juanito y a Juanita, te va a cargar la chingada, ¿sí? Motivo por lo cual solicito, al haber incumplimiento de la medida de protección que usted señaló, se haga efectivo el medio de apremio consistente en arresto por 72 horas que usted señaló para el caso de incumplimiento, ¿sí? El juez le pregunta al Ministerio Público, primero le preguntó a ella, ¿está de acuerdo usted con la petición de su asesor jurídico? Y dice sí. Luego le pregunta al Ministerio Público, ¿el Ministerio Público tiene algo que agregar? Y el Ministerio Público, no, solicito, aquí fue al revés, me adhiero a lo dicho por la asesoría jurídica. Acuérdense que normalmente es al revés, ¿sí? Me adhiero a lo dicho por la asesoría jurídica. Defensor. Y aquí es donde viene la parte relativa a que, como dijera nuestro tan recordado expresidente, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Sí? Y es donde, a ver, ¿qué tengo que decir? ¿Sí? Y si estuviéramos en plataforma, hoy llegué tarde a casa, por eso lo que originalmente iba a ser 8:30, empezamos 1 hora después, ¿sí? Para haberlo hecho de manera a través de plataforma Zoom y escuchar los comentarios de cada uno de ustedes. Es interesante y además también se trata de que haya la posibilidad de que nos atrevamos a equivocarnos, ¿sí? De que en determinado momento uno diga, pues yo hubiera hecho esto, y aunque estés mal, porque pudiera ser que estuvieras mal, tengas la posibilidad de escuchar por qué se estima que estuviste mal, o a lo mejor muchas ocasiones no es que esté uno mal, sino se complementa, te quedaste corto, había posibilidad de hacer algo más. Y ello se logra, obviamente, cuando los compañeros dicen, voy a tener la posibilidad de dar mi opinión y quiero que me digan si voy bien, me equivoco, me voy para otro lado. Esto para efecto de que precisamente tengamos la posibilidad de en esa retroalimentación, pues ver cómo andaba en mi idea original. Hoy no tenemos esa posibilidad, vamos a irnos directamente entonces, ¿sí? En el uso de la palabra, porque el juzgador me señala, lo primero que hago es contestar algo en defensa de los señores. Y después hice algo que recomiendo, por favor, que lo hagan conjuntamente a la hora de responder. ¿Qué les diré? Respondí lo que creo yo era en defensa y para que el juez no accediera a la petición. ¿Sí? No se aplicara arresto en contra de mis defendidos por 72 horas como lo solicitaba la seguridad jurídica. Pero dije algo de más. Algo de más que creo que fue y es muy importante para los siguientes actos de defensa de mis clientes. ¿Qué se dijo? Palabras más, palabras menos. Su señoría, se advierte en el otro que les digo, todo se apunta. Por favor, todo se apunta. Después tienes que contestar de lo que vas apuntando de cada uno de las anotaciones, de cada punto a tratar, tienes que responder para efecto de que no quede absolutamente nada en el limbo. Se apunta. No lo dejes a tu gran mente, ¿sí? Yo me jacto de tener buena memoria, pero no le juego al que se me vaya a olvidar algo. Lo apunto. A lo que el señor está hablando, estoy yo escribiendo. Entonces, para efecto de que no haya problema a la hora de responder. Bueno, y entonces,
le respondo. Su señoría, en términos previstos en el artículo 63 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estima que no se ha incumplido con la medida de protección como refiere la asesoría jurídica. Por lo siguiente, primero, no se puede aplicar la medida de apremio consistente en el arresto por 72 horas que menciona el asesor jurídico, toda vez que de la revisión del citatorio que le señalaron para acudir a audiencia a mis defendidos, se advierte que se hizo mención de las medidas de protección que le acompañaron la resolución en la cual usted les aplicó las medidas de protección previstas en las fracciones tales y tales. Sin embargo, en dicho determinación de su señoría, en ningún momento se mencionó que en caso de incumplimiento se aplicaría la medida de apremio consistente en arresto de 72 horas. No está establecido ahí, y necesariamente para la imposición de una medida de esta naturaleza debe de haber notificación previa al sujeto para efecto de indicarle: si no cumples, te harás merecedor de esta medida de apremio. No hubo en el caso concreto, señoría, leyendo su determinación, no hubo en ningún momento ese anuncio en caso de incumplimiento con las dos medidas de protección fijadas. Se le aplicará a usted y a usted, señora, una medida de apremio consistente en arresto. Y al no haberse fijado, señoría, no puede hacerse efectivo. ¿Sí? Primer motivo. Segundo motivo por el cual no es aplicable, señoría. Escuchamos que la asesoría jurídica menciona que la señora le hizo del conocimiento, que el día tal, a tal hora, un familiar de nombre tal llegó a donde se encontraba ella en la calle y le dijo palabras más, palabras menos, que si seguía chingando le iban a partir la madre, ¿sí? Que ya no siguiera molestando a Juanita y a Pedrito, y a Juanito. Juanita y Juanito, esos nombres dije hace rato, ¿sí? Su señoría, eso se trata únicamente de una afirmación realizada por la asesoría jurídica porque dice que le dijo la señora que está al lado. Así con esa teatralidad que estoy haciendo. Dice que le dijo la señora que está al lado. Ni siquiera lo escuchamos por parte de ella, señoría, que está ahí presente. No, el otro dice que le dijo. ¿Sí? Y si bien se podría pensar que es está dando su consentimiento tácito de lo que está diciendo el asesor jurídico, es cierto, ¿no escuchó usted directamente de ella lo que realmente le pasó? Pero incluso, señoría, no existe un registro de donde se advierta que la señora acudió ante una autoridad ministerial para efecto de hacer del conocimiento que el día tal, a tal hora, el familiar de nombre tal le dijo las palabras injuriosas que menciona. Nada más las dijo el asesor jurídico, pero no hay apoyo alguno en un registro que consta en carpeta de investigación, ni siquiera, porque el asesor jurídico pertenecía a la Procuraduría de Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres, ni siquiera el señor nos está haciendo del conocimiento que se haya levantado un registro. ¿Sí? Dice que le dijo. Motivo por el cual, señoría, con independencia que la medida de apremio consistente en el arresto no fue fijada, que en caso de incumplimiento de la medida de u orden de protección prevista en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que usted señaló, no fue fijado que en caso de incumplimiento fuera arresto, el hecho de no tener apoyo en un registro objetivo de lo que pasó el día que está mencionando la señora, hace la imposibilidad de que usted aplique la medida de apremio. Primero, no la puede aplicar porque no la previó para el caso de incumplimiento. Y segundo, no se puede aplicar porque nada más está en el dicho de la señora. Porque el asesor jurídico dice, me dijo que sería testigo de referencia, no la señora que le señaló. ¿Sí? Motivo por el cual, señoría, solicito que no se aplique la medida de apremio consistente en el arresto que menciona la asesoría jurídica. Y aprovecho, aquí ojo,
Si quieren que después el juez les dé el uso de la palabra para lo que voy a decir a continuación, en el momento que lo quieran promover, que lo quieran decir, en el momento que lo quieran decir, si no es ahorita, ¿sí? Hagan cuenta que el juez resuelve. En este caso resolvió, no se aplica el arresto, efectivamente, no fue señalado. El Azorco dice, es que en acuerdo posterior se señaló lo del arresto, en acuerdo posterior. Y yo señalé acuerdo posterior que no fue notificado a mis defendidos, motivo por el cual no están en condiciones de enfrentar las consecuencias cuando no le fue notificado. El juez preguntó, auxiliar de sala, verifique si fue notificado ese acuerdo. Y la auxiliar de sala, no, señoría, no fue notificado. ¿Sí? En eso que dijo el asesor jurídico, que no fue, no fue el día de la determinación que aplicó las medidas u órdenes de protección, sino fue en acuerdo posterior. Ese acuerdo posterior no fue notificado, entonces si no fue notificado, pues, seguimos igual, no se le puede aplicar. ¿Sí? Ese fue debate en réplica. El juez ya resuelve, no se aplica. Primero porque no lo señalé como tal. Sí les dijo, y en este momento se les hace el conocimiento que si ustedes sí incumplen con la medida de protección, las medidas de protección que se les fijaron y que siguen estando vigentes porque no se ha cumplido el término de 60 días señalado para ello, y que la posibilidad de que la víctima solicite una prórroga hasta por 30 días, ahora sí se les hace el conocimiento en esta audiencia que de incumplir se les va a aplicar como medida de apremio un arresto hasta por 72 horas. A partir de este momento, sí ya tienen conocimiento de ello, para efecto de que se abstengan de realizar cualquier acto de molestia. ¿Sí? Incluso, me acuerdo que señalé otra cuestión, no nomás fue la parte relativa de que no estaba notificada la medida de apremio consistente en arresto, de que el señor asesor jurídico dicen que le dijeron. También señalé la parte relativa de que la señora en ningún momento acreditó que la interpósita persona que actuó intimidándola haya sido por indicaciones de ellos. No existe un medio de prueba. En el momento dije antecedente de investigación por el estadio procesal en el que estamos. No existe ningún antecedente de investigación donde se advierte que aún suponiendo sin conceder que sí se hubiera llevado a cabo los hechos como dijo la señora, no existe ningún registro de investigación que acredite que esa interpósita persona que le dijo las palabras que menciona haya sido por indicaciones del señor o de la señora, ¿sí? No hay nada que ligue a qué persona fue. Mencionó el nombre de la persona, la agresora, la interpósita persona. Como se trata de un problema, señoría, entre los padres con la nuera, ¿sí? Obviamente la señora, supuesta víctima de violencia, sabe el nombre de todos los familiares de estas dos personas, de Juanito y de Juanita. Lo que da lugar a que se haya mencionado el nombre del agresor, la interpósita persona que llegara, pues hay una razón de ser, los conoce. Pero no quiere decir que por ello hayan acudido en representación, ¿sí? Hayan acudido por indicaciones, representación no lo dije, ahorita lo exageré, no hayan acudido por indicaciones o del señor Juan o de la señora Juanita, ¿sí? Evidentemente no existe tampoco ese nexo que pudiera acreditar que esa supuesta persona hubiera actuado por indicaciones de ellos, ¿sí? Esos 3 puntos toqué, el juez resolvió, pero resolvió después, de manera global, las 2 cosas que pedí. Ahorita pedí una, no se aplique el arresto por las 3 razones que acabo de señalar. Y sí me acuerdo que dije, y aprovecho, señoría, se advierte que al momento del inicio de esta audiencia, el Ministerio Público en ningún momento hizo entrega a esta defensa de ninguna carpeta de investigación. El asesor jurídico mencionó en su solicitud de arresto la existencia de 2 carpetas de investigación, la número tal, el número completito, y la número tal. El Ministerio Público, teniendo obligación que al inicio de esta audiencia hiciera entrega de las carpetas, no lo hizo así, lo cual obviamente violenta derechos fundamentales de mis defendidos.
Y si bien es cierto que pudiera indicar el Ministerio Público, aún no se le cita para entrevista, motivo por el cual no hay por qué entregarle las carpetas de investigación que refiere el Ministerio, la Defensa. Esto yo le llamo adelántate a lo que te puedan contestar. Si bien es cierto que el Ministerio Público pudiera argumentar ahorita, no hay obligación de entregarle las carpetas de investigación que dice la defensa tenían que habérsele proporcionado al inicio de esta audiencia. También es cierto, señoría, que no se le ha citado para entrevista, pero se le ha causado acto de molestia. El acto de molestia es estar el día de hoy aquí presente. ¿Sí? Ese acto de molestia, porque los señores podían haber estado dedicados a lo que ellos en su vida normal realizan, no, tuvieron que atender la petición de asesoría jurídica y de Ministerio Público para que se generara la presente audiencia, lo que da lugar entonces a que se actualice lo previsto en la Constitución y Código Nacional de Procedimientos Penales, que tendrá acceso a los registros de la investigación cuando se le pretenda tomar entrevista o se le realice un acto de molestia. Ese acto de molestia, señoría, se está verificando el día de hoy, ¿sí? Se tuvo que contestar con la información que verbalmente dijo el asesor jurídico y que el Ministerio Público dijo me adhiero a la petición de asesoría jurídica, ¿sí? Y no proporcionó mayor información. Pero era su obligación del Ministerio Público de entregar las carpetas de investigación a las que se hace referencia, ya se aperturaron en contra de mis defendidos. Y otra cuestión, señoría, esto por favor es importante, ¿eh? Atrévanse a hacerlo. Y otra cuestión, señoría, el Ministerio Público no puede decir en este momento que quede a salvo el derecho de la defensa para efecto de que acuda, porque eran dos fiscalías distintas, entiéndase de la forma en que la organización que tiene la Procuraduría en fiscalías, bueno, la Fiscalía General en fiscalías, ¿sí? No puede señalar en este momento que la defensa haga su petición ante las fiscalías que tienen radicadas las carpetas de investigación que menciona. ¿Por qué, señoría? La institución del Ministerio Público es una única e indivisible. No me puede a mí mandar, ve a hacer tu petición aquí y ve a hacer tu petición allá. Y ahí a su vez me baten a ver cuándo. Se parte, señoría, que hoy se tenían que entregar esas carpetas como acto de molestia que están realizando a mis defendidos, y al empezar la audiencia tenían que haber estado copia de las mismas en el escritorio de la defensa. No fue así, señoría, ¿sí? Y que no me mande a cada una de las fiscalías, porque la institución del Ministerio Público es única e indivisible. Quien tiene que recabar esas carpetas es él. Bueno, era ella. Es ella, y ella tenía que entregarlas antes de iniciar la audiencia. No me podría decir, vaya a las fiscalías para que se las entreguen, ¿sí? Motivo por el cual, señoría, que sea la Ministerio Público aquí presente quien lleve a cabo la solicitud correspondiente ante las fiscalías que tienen radicadas estas dos carpetas de investigación y que me diga ella dónde las puedo recoger. Y asimismo, señoría, que se le dé un plazo perentorio para efecto de que a la mayor brevedad posible se haga entrega de esas carpetas. ¿Y por qué, señoría? Por los actos de molestia que se le están realizando a mis defendidos. ¿Sí? Es cuanto, señoría. El juez después procedió a la réplica, donde agarró y dijo la asesoría jurídica, en acuerdo posterior se le notificó el arresto. Hubo la petición auxiliar de sala que verificara si fue notificado ese arresto. Se mencionó que no fue notificado el posterior acuerdo, donde venía previsto lo del arresto en caso de incumplimiento. El Ministerio Público efectivamente se opuso y dijo que sería ante las fiscalías quien llevara a cabo yo la petición de esas carpetas de investigación. ¿Sí? El juez resuelve. No se aplica el arresto en términos principales porque no había la prevención de que en caso de incumplimiento te vamos a aplicar el arresto, ¿sí? Eso la ley y el Código Nacional lo establece. No se puede aplicar el arresto de chingadazo. Necesariamente debe haber previa manifestación de que en caso de que no cumplas, se te aplicará el arresto, ¿sí? Y también por las razones en relación a que no tenía dato objetivo
mayor que lo dicho por el asesor jurídico que le dijo la señora respecto de lo que aconteció el día en que la amenazaron. Y además porque no existía un nexo que ligara que esa persona supuesta que lo amenazó efectivamente obedecía indicaciones del señor Juan a la señora Juanita. ¿Sí? Motivo por el cual no se aplica el arresto. Y respecto a lo que interesa, que por favor aprovechemos, pero aprovechemos en la audiencia. Y en cuanto a la petición de que se le entreguen las carpetas de investigación cuyos números mencionó la defensa, se autoriza la misma y se le previene al Ministerio Público que realice la gestión ante las fiscalías correspondientes, porque mencionó que son dos diversas, para efecto de que en el término de 3 días que acuda al Ministerio, la defensa ante esas instancias, la Fiscalía de Defensa, Niños y Adolescentes y otra fiscalía, se haga entrega de las carpetas de investigación en el término señalado a el defensor. Y en caso de no hacerlo así, se dará aviso a la vistaduría de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido al incumplimiento del mandato judicial que en este momento se está realizando. ¿Sí? ¿Qué sucedió? No se aplicó el arresto, sí se autorizó la entrega de copias de esas carpetas de investigación, que es muy difícil obtener cuando aún no se cita a la persona para entrevista. ¿Sí? Aunque te vayas al amparo, no te van a conceder el amparo, porque efectivamente aún no se te ha citado para entrevista y no se te ha realizado ningún acto de molestia. En el supuesto caso de que nada más te enteras que te denunciaron, se ha presentado querella en tu contra, y ahí vas con el MP y dices, voluntariamente vengo para rendir entrevista. Pues sí, pues será cuando yo te cite. No, ahorita quiero que me rindas entrevista, no, es cuando yo quiera, Ministerio Público. Así que no, te vas al amparo en contra de ello y no te lo van a conceder. Pero aquí, ¿qué fue? ¿Qué tan acto de molestia se realizó que hubo audiencia en donde se solicitaba se aplicara un arresto en contra de estas personas? Obviamente, un gran acto de molestia, y más si se hubiera autorizado. ¿Sí? Compañeros, en este ciclo de casos reales en salas penales, esto nos pasó, esto sacamos adelante la audiencia. Obviamente los clientes estuvieron doblemente contentos porque no se les aplicó el arresto de 72 horas y obviamente no tenían la idea, no conocen de derecho los señores y no tenían la idea de el gran paso que se dio de que tengan copia de las carpetas de investigación antes de que se les cite para entrevista, ¿sí? Lo cual da lugar a que sepan el tamaño del problema el cual tienen enfrente, ¿sí? Compañeros, es un gusto haber estado con ustedes. Agradezco su paciencia para en lo que los problemas técnicos que tuvimos para comunicarnos. Y este viernes todavía no nos confirman si vamos a tener la presentación del libro del magistrado. Y si no, vamos a tener alguna otra plática, ¿sí? Es un gusto haber estado con ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Sigamos cuidándonos. Tenemos un semáforo color sandía, verde por fuera y pasa por todos sus colores, ¿sí? Muchas gracias. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, ¿sí? Cuídense. Bye, señores.